Ya está grabando. Ahora sí te voy a compartir mi presentación. Vale. A ver, en teoría ya la estás viendo. ¿Sí? Sí, sí. Vale, pues vamos a empezar. Si en algún punto tienes alguna duda, voy a hacer ciertas pausas para preguntar si van surgiendo dudas, pero si en algún punto tienes una duda, levanta la mano o eh, pide permiso en el chat para que no haya tanto desorden con la participación, ¿vale? Ok, perfecto. Bueno, a ver, vamos a empezar. Escritura de guión. Para empezar, quiero preguntarte qué sabes tú que es un guión. ¿Qué crees que es un guión? ¿Qué conoces que es un guión? Am, pues es el, ¿cómo te lo definiría? Pues el formato en el que te escribes para que todo el equipo tenga la historia que se va a ir, que se va a ir grabando. Ok, aquí dices algo importante y me gusta que lo hayas dicho. Es para todo el equipo, Sí. porque como tal, pues el guión es una guía para todo el equipo, para todos los departamentos. Muchos de los departamentos, supongo yo, ya se los explicó Dorian o se los va a explicar Dorian posteriormente cuando regrese, pero el guión es eso, es una guía para todos los departamentos, porque del guión, de las lecturas de guión, del rayado de guión, así se conoce cuando se hacen las juntas, del rayado del guión, se saca todo lo que van a hacer. Si no hay guión, si no tenemos guión, ninguno de los departamentos puede hacer nada. Ni dirección puede dirigir, ni los de fotografía pueden fotografiar. Es más, si no tenemos un guión, ni siquiera podemos tener actores. Entonces, el guionista es la columna vertebral de toda producción, ya sea de corto o de largometraje, y es la pieza fundamental. Se nos cae todo si no tenemos un guión, ¿vale? Ahora, un guión, precisamente por esto, porque lo leen muchísimas personas, no nada más actores y director, el guión tiene que ser lo más conciso posible. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que ser claro, no puede dejar lugar a interpretaciones, a que el diseñador diga, esto puede ser azul o puede ser verde. No, en el guión tiene que estar específicamente qué es lo que tiene que ser. ¿Qué pasó? Yo recuerdo que en la escuela, yo estudié comunicación Ujú. y me acuerdo que mi profesor de tele nos explicó así a detalle cómo hacer los guiones y me acuerdo que había uno específico que iba llevando la conversación que iba a pasar y había otro en el que se ponía parte de eso, el detalle de en dónde se iba a hacer, quién lo iba a decir y cómo lo iba a decir. Bueno, eso sucede porque un guión de televisión, dependiendo qué tipo de programa de televisión vaya a hacerse, una serie, un programa de revista, un noticiero, tienen un formato de guión en específico. El formato para televisión en casos de revista o de noticiero o incluso muchas veces para la serie funciona así. Hay dos tipos. Está lo que me estás diciendo, donde viene el puro diálogo, es literalmente puro diálogo y quién lo está diciendo y diálogo, quién lo está diciendo y diálogo, ya sea el presentador, el conductor del programa y el diálogo. ¿Por qué? Porque eso se pasa después muchas veces al prompter. Así como está, se pasa al prompter para que lo lean. Y está otra parte que es un guión técnico, que eso ya va para los camarógrafos, para los de iluminación, qué cámara va, qué cámara entra, en qué momento, porque muchas veces un programa de televisión, ya sea de revista, tipo Hoy o Venga la Alegría o alguno de estos, o un noticiero, usa múltiples cámaras, casi siempre son dos o tres.
Entonces, ¿en qué momento tiene que voltear el conductor a cámara 2? ¿En qué momento tiene que entrar a cámara 2? Porque el camarógrafo tiene que estar listo y la persona en la cabina tiene que estar lista para activarla. Por eso en televisión hay dos. Aquí también hay dos. Hoy vamos a ver uno que es el literario, se le conoce, que digamos es, como me dijiste, toda la historia de principio a fin con todos los detalles, incluyendo diálogo. Y el sábado vamos a ver guión técnico. El guión técnico ya incluye movimientos de cámara, locación, planos, quién está en esa escena, muchas veces inclusive hasta el tipo de lente o el storyboard se meten dentro del guión técnico. Pero eso lo vamos a dejar para el sábado, porque es un poquito más complicado. Hoy nos vamos a enfocar en el literario, ¿vale? Pero aunque no trae todos esos detalles de movimientos de cámara, pues sí tiene que ser lo suficientemente preciso. Pero al mismo tiempo que tiene que tener esa precisión, tiene que dejar un espacio para la improvisación, porque una producción es difícil. Muchas veces, por cuestiones de clima, de tiempos, se tienen que improvisar algunas veces o se tienen que cambiar ciertos aspectos por cuestiones de la misma producción. Entonces el guión tiene que permitirte tener ese colchón para que si algo no sale como está planeado, como viene en el guión, el director pueda encontrar una manera de reformularlo y cambiarlo de alguna manera, ¿vale? Ok. Ahora, es esto que te estoy diciendo, un guión es flexible, es como si fuera una tela. Cuando lo estiras y se tensa, pues ahí está, pero al mismo tiempo la tela la podemos soltar. Y depende mucho. Hay directores que el guión es la ley, está escrito en piedra y como viene en el guión se tiene que sacar. Y hay directores que juegan mucho con el guión y con el actor y con todos los demás de la producción. Pero usualmente tratamos de que la cosa fluya. Ahora, ¿cómo se escribe un guión? Como tal, tenemos el formato, digamos, tipografía, márgenes, todo eso está muchas veces predeterminado, pero no hay una manera correcta o incorrecta de escribir. Eso tiene que quedar muy claro. Hay gente que muchas veces, por ejemplo, viste Un lugar en silencio. En el guión original de Un lugar en silencio, antes de llegar al estudio, como es una película que recarga mucho en sonidos, los guionistas incluyen imágenes de los sonidos para que quedara más, Como grabado. ajá, para que se les grabara más a la gente que va a leer el guión, para que quedara claro. Entonces, puedes incluir imágenes, puedes jugar muchas veces con el tamaño de la letra para hacer énfasis, el tamaño de los párrafos. Entonces, no hay como tal una manera correcta o incorrecta de hacerlo. Pero sí hay ciertas cosas que tenemos que seguir, porque no lo podemos escribir nada más como queramos. Ahora, una de las reglas primordiales del cine y del cine es muestra, no me lo digas. ¿A qué se refiere esto? El cine es principalmente audiovisual. ¿Esto qué significa? Se compone de dos partes, audio y lo que veo. Entonces, no me lo digas. No, ¿a qué me refiero con que no me lo digas? No me lo expliques, no lo verbalices, porque casi todo lo tengo que ver. Entonces, muchas veces, todo el texto que va a estar en el guión se tiene que poder traducir en imágenes. Si me vas a explicar, si tu personaje es un sobreviviente de un mundo postapocalíptico, no me lo digas en una narración, en voz en off. Que el personaje no aparezca a cámara y me diga, hola, soy Jaime, vivo en un mundo postapocalíptico, llegaron los robots, no, enséñamelo. Tengo que ver la ciudad destruida,
a lo mejor un periódico donde hay una nota que me explique los carros volteados. Tenemos que poner en la pantalla, en las imágenes, información que me diga lo que estoy viendo. Igual muchas veces para presentar un personaje con su entorno, sabes más cosas de él de las que tú puedes decir. Tu cuarto, tu habitación muchas veces dice más de ti que lo que tú puedes decir de ti mismo. Si está la ropa toda tirada, si tienes muchísimos pósters de algo, cómo organizas a lo mejor un escritorio, un librero, todo eso dice algo. Y todo eso es mostrar, no decirlo. Porque si el personaje llega y me dice, soy desordenado, pues ok, eres desordenado, pero ¿dónde lo veo? Tienes que enseñarme, no decirlo. Y esa es, tatúatelo en la cabeza porque esa es la regla principal del cine, de corto y de largo. Enséñame, no me lo digas. Entre menos me digas, entre menos verbalices, entre menos el personaje lo diga, es mejor. Porque esto es audio y video e imagen. Ahora vamos ya a entrar en formato, partes del formato, partes del guión. El encabezado de la escena. Cómo situar que la escena va a suceder en X lugar. El encabezado se divide en tres partes. La primera es la abreviatura de interior o exterior, int, ext. Esto me va a indicar a mí, persona que estoy leyendo el guión, si la acción que voy a ver descrita en la escena sucede en un interior o en un exterior, valga la redundancia. ¿Cómo definimos interior-exterior? Si el lugar es cerrado, 4 paredes, con ventanas y todo, o al aire libre. ¿Qué puede ser un interior? Una casa, un baño, un salón, una bodega, un hospital, una oficina, un castillo, un búnker, una fortaleza, una nave espacial, en el caso de que estemos dentro de la nave, que es un exterior, un parque, un zoológico, un jardín, un patio de escuela, un patio de casa, una carretera, un auto, un callejón, cualquier espacio donde podamos ver el cielo y las nubes es un espacio exterior, un espacio abierto. A ver, aquí tenemos un ejemplo de un guión, es el guión de Roma de Alfonso Cuarón. Este guión se los voy a pasar por el grupo. Lo mismo la presentación, ¿vale? Les voy a pasar el guión para que ustedes lo revisen. El otro guión con el que voy a estar poniendo ejemplos es el guión del Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro. También se los voy a pasar por el grupo, ¿vale? Aquí, si vemos el encabezado de la escena, tenemos la abreviatura de INT. Aquí nos está indicando el guionista, que en este caso es Alfonso Cuarón, que la escena va a transcurrir dentro de la casa. Esa es la escena inicial de Roma. Entonces, marca el interior para darnos a entender que es el interior de la casa y lo primero que vemos son los mosaicos del piso, que es como inicia la película. ¿Vale? Ahora, volvemos al guión de Roma. Aquí el guionista marca exterior para darnos a entender que la escena sucede fuera de la casa, en la calle de Tepeji. Ahora, el lugar. Lo que sigue en el encabezado es el lugar. ¿Dónde va a suceder la acción? Va a ser en un parque, no, porque no nos basta con decir que es en un exterior. Tenemos que decir exterior dónde. Es en un parque, es en la casa de la familia Pérez, es en un castillo encantado, es en un búnker, es en mi cuarto, en el cuarto de Ramón. ¿Dónde? Aquí con el lugar tenemos muchas veces que ser específicos. Esto se ve aquí en el guión de Roma. Volvemos a la primera escena. Tenemos patio Tepeji 21, que es el lugar concreto donde va a suceder la acción. Y aquí Cuarón lo divide en dos. Patio, que es el lugar de la casa propiamente, donde se va a grabar la escena,
Y por eso nos aclara que es el patio. No nos basta con saber qué es la casa. Tenemos que saber qué es el patio. Y Tepeji 21, porque esa es la locación. Muchas veces puede ser la locación, porque es necesario que suceda en esa locación. Si yo tengo un guión en el que escribo que la acción sucede en el zoológico de Chapultepec y es necesario que suceda en el zoológico de Chapultepec, pues pongo ahí zoológico de Chapultepec. En este caso él pone Tepeji 21, porque esa es la locación general donde la mayor parte de la acción de la historia se va a llevar a cabo. Ahora, lo que estoy diciendo, se tiene que ser lo más específico en esta cuestión. ¿Por qué? Porque muchas veces, como ya expliqué, el equipo que está detrás del proyecto lee el guión. Entonces hay un departamento en específico, que es el departamento de scouting, departamento de locación, que tiene que buscar los lugares donde se va a grabar. Entonces, para ayudarles en su tarea de buscar el lugar donde se va a grabar, por eso tenemos que ser tan específicos. Porque si pusimos zoológico de Chapultepec, el equipo de scouting tiene que ir a ver si es posible grabar en el zoológico de Chapultepec. Si ponemos Casa de los Pérez, tenemos que buscar una casa como la que va a venir descrita en el guión. Si ponemos auto rojo, no sé, Suru rojo, el equipo tiene que buscar un Suru rojo de ciertas características. Por eso se tiene que ser tan específico. Y la última parte, no, primero, en el caso muchas veces, si tenemos una escena que sucede, en este caso, por ejemplo, con Cuarón, en TPG 21, que empezamos en el patio, si después pasamos a la cocina, ya no es necesario volver a escribir interior, casa de Gabriel, o, eh, perdón, ya no es necesario poner interior, cocina, Tepeji 21, día. Con que pongamos nada más cocina de la casa, cocina de Tepeji 21, ya es más que suficiente, porque ya sabemos que está pasando en un interior y que es de día y que sigue siendo ese mismo día, porque no marcamos un corte. ¿Hay alguna duda hasta este momento? Alexei, ya no te saludé, buenos días. ¿Alguna duda hasta este momento? Bueno, voy a suponer que no. Y pasamos a el tercer elemento del encabezado, que es la marca temporal. ¿Cuándo sucede la acción? ¿Día o noche? Regresamos al guión de Roma, escena inicial. Ya vimos interior, patio, TPG 21, es interior, exterior, es interior. ¿Dónde es la acción? ¿Y cuándo? Es de día. Se marca día para conocer en qué momento sucede la escena. Ahora, no es necesario en este caso ser tan específico, poner 5 de la tarde, 3 de la mañana, no es necesario. Con día o noche es más que suficiente. Pero si es necesario que la escena suceda, no sé, al atardecer, ponemos atardecer, porque así le indicamos al departamento, tanto de scouting, que tienen que ver si esa locación está disponible el atardecer a esa hora del día, como el equipo de fotografía, porque el atardecer no se filma igual que el mediodía, o que la tarde, o que la noche. A lo mejor requerimos un equipo especial para filmar al atardecer o al amanecer. Y ahora también, importante, el hecho de que la escena diga Casa de los López día, no quiere decir que la escena se tenga que filmar durante el día. Muchas veces por cuestiones de producción, por tiempos, en la noche, con muchísima iluminación, hacemos parecer que es de día y en realidad se está grabando de noche. Esto ya va a depender de los tiempos que tengamos en la producción. O igual, si cerramos todas las ventanas y tenemos un fondo negro, pues podemos fingir que es de noche. Entonces, el hecho de que en el guión diga día, no quiere decir que a esa hora
nosotros, producción, dirección, todos vamos a grabar a las 3 de la mañana, a menos de que sea necesario, como en el caso del atardecer. Esto ya va a depender de nuestros recursos. Si no tenemos un montón de luces, pues no vamos a poder hacer parecer que es de día en la noche. O si al contrario no tenemos un fondo negro y en la locación no podemos tapar las ventanas con tanta facilidad, pues tampoco vamos a poder hacer parecer que es de noche y nos vamos a tener que ceñir a esos tiempos. Ahora, se dieron cuenta que todas las partes del encabezado vienen en mayúsculas. Esto siempre se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque resaltan en la página sobre el resto del texto. Y así sabemos directamente que estamos cambiando de escena. Siguiente parte. Descripción y acción. El guión se compone principalmente de dos partes. Acciones y descripciones. Muchas veces son descripciones de acciones. Y estas van a ser tan específicas como lo requiramos. Si creemos que con decir Juan se levanta es suficiente, hasta ahí, Juan se levanta. Pero si requerimos explicar cómo se levanta Juan, se escribe. El guión hasta cierto punto tiene que ser económico en cuestión de palabras. Ahora, un guión no tiene narrador. Diana ya les explicó cuestiones de narrativa, tipos de narrador, etcétera. Un guión no lo tiene. ¿Vale? En un guión no vamos a tener quien nos diga las cosas. Pero eso no significa que no tengamos una voz constante a lo largo de todo el guión. Ahora, ¿cómo se escribe esto? En uno o más párrafos vamos a describir lo que sucede en la escena. En este caso, por ejemplo, Luis inicia la clase. Punto. Abajo. Luis empieza a explicar cómo se escribe un guión cinematográfico a los chicos del taller. Punto. ¿Quiénes son los chicos del taller? Ahí los empezamos a describir, cómo están vestidos, qué está usando Luis. Ese es el tipo de cosas que vamos a poner. Tan precisos para que el actor entienda qué es lo que va a pasar, como para que los demás departamentos entiendan qué va a pasar. ¿Cómo es el cuarto donde está Luis? ¿Cómo es el cuarto donde está Fernando? Todo ese tipo de cosas, porque a los departamentos les ayuda a saber si tengo que conseguir un mueble, un refrigerador, una televisión de qué tamaño, cuántos libros, tan específicos como podamos ser, pero sin dar detalles de más. Ahora, todas las descripciones se van a escribir en tercera persona. ¿Cuál es el narrador en tercera persona? Es una pregunta. Perdón, es que me silenció por el chingo de ruido que hay. No te preocupes. Este, eh, ya tenía la respuesta y se me fue. Alexei, ¿cuál es el narrador en tercera persona? Van a hacer quedar mal a Diana, ¿eh? No me digas eso. Aquí lo tengo. Espérame. Creo que estoy solo yo, ¿no? Yo creo que sí. No sé si Alexei sí está ahí o nada más dejó la cámara o la llamada y está desayunando, no lo sé. Bueno, no te compliques. Narrador en tercera persona es el narrador omnisciente. Es el que lo sabe todo, de todos. Visión panorámica total. Sí lo tenía. Entonces, las descripciones y las acciones del guión se van a escribir en tercera persona, con los verbos en presente, siempre en presente, porque es lo que está pasando, lo que estamos viendo. Y de una manera que lo que estamos describiendo resulte visible y audible. ¿A qué me refiero con esto?
Describimos los sonidos, qué tan intensos o leves son, de qué color son las cosas. Porque, como te expliqué al principio, el cine es audiovisual. Ambas cosas son importantes. Muchas veces hay ciertos sentimientos en el espectador que se provocan por medio del audio, no por medio de lo visual. Si tú ves una película de terror y le quitas el audio, no te da miedo, no sientes nada, porque lo que te provoca esas emociones es lo que estás escuchando. Y al revés, hay cosas que necesitamos ver porque con escucharlas no es suficiente. Ahora, en la descripción tiene que entrar todo lo que vamos a ver a cuadro, como ahorita en la cámara. La descripción tendría que decir, por ejemplo, que detrás de ti hay un librero negro que tiene ciertos objetos en cada repisa, hay una puerta de tal color, de este lado hay otro mueble, estás usando un gorro, una sudadera, estás sentado en una silla de este tipo. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a ver. Y además, los departamentos tienen que conseguir una silla de tal tipo, un mueble de ese color, cierta cantidad de libros, qué libros en ciertos casos, de qué color es la puerta, de qué colores están pintadas las paredes, qué está sintiendo el personaje en ese momento, cómo es el espacio, si está sosteniendo una naranja, todo ese tipo de cosas. En este caso, tenemos el guión del Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro. No es la escena inicial, pero aquí tenemos, por ejemplo, en verde, las maderas crujen suavemente. Eso es un sonido, y yo lo voy a tener que escuchar a la hora que vea la película. Un ruidillo rápido. Es un ruido que pasa rápido. Esta es la escena en la que el insecto se transforma en helada ante la niña. Entonces, si recordamos esa escena, escuchamos como la casa cruje y la niña lo dice, me da miedo. Y después empezamos a escuchar el bicho que anda corriendo por el cuarto. Eso ya viene marcado aquí. Y después tenemos los verbos en presente. Escucha algo moverse, porque en ese momento es lo que está haciendo. No puede ser en pasado de escuchó, porque ya pasó, ya terminó esa acción. Es en ese momento. Igual yo como espectador lo estoy viendo en este momento. Algo pequeño y rápido se mueve porque lo está haciendo en ese momento. Por eso va en presente. Ahora, la primera vez que aparezca un personaje en escena, en la escena, en el guión, se tiene que escribir en mayúsculas y se tiene que dar su edad y una breve descripción del personaje. En el caso de que el personaje tenga tez morena, se escribe. En el caso de que el personaje tenga ojos verdes, se escribe. Si tiene el pelo chino, se escribe. Si está rapado, se escribe. Si tiene alguna cicatriz en el rostro, le falta un dedo, se escribe. ¿Por qué? Porque eso ayuda al departamento de casting a buscar a un tipo de persona en específico para ese papel. Y no nada más al departamento de casting. Si tiene una cicatriz o le falta algún miembro o algo, maquillaje se va a tener que encargar de esa parte. Por eso se hace eso. Ahora aquí, regresamos al guión del Laberinto del Fauno. Ofelia viene en mayúsculas, porque esta es la primera vez que vemos a Ofelia. Tenemos inmediatamente después su edad, 10 años, y tenemos una pequeña descripción de la niña. Ojos enormes y húmedos, pelo negro como el ala de un cuervo. Aquí ya nos hacemos nosotros, lectores del guión, una imagen mental de cómo tendría que ser físicamente la protagonista, su rango de edad, y también para el departamento de casting, ya saben que tienen que buscar una niña de ojos grandes y cabello negro. Así de simple, así de conciso. Por otro lado, por eso te digo que no hay una manera correcta de escribirlo, de escribir el guión. Cuarón sí pone Cleo.
que es el nombre del personaje protagonista de Roma. Pone Cleo, que es, digamos, su apodo o la versión corta de su nombre, y después su nombre completo. Y nos da una indicación, que es una india mixteca. Esto ya al departamento de casting te dice que no tienes que buscar una persona de tez blanca, que no tienes que buscar una persona de tez de rasgos asiáticos, tienes que buscar una persona con rasgos indígenas. Se oye feo poner una india mixteca, pero es lo que se requiere, es la precisión que se requiere para cierto departamento. Y tenemos su edad, 26 años. Hay quien pone la edad del personaje entre paréntesis para no interrumpir el flujo del pensamiento, de la acción. Hay quien lo pone directamente en el texto. Hay quien la descripción y la edad la va a escribir en mayúsculas. Ahí ya depende de ti como guionista, cómo lo quieras hacer. Hay partes en el guión de Roma donde Cuarón a la hora de introducir los personajes, y eso lo van a ver cuando les mande el guión, no los pone en mayúsculas. ¿Por qué no los pone en mayúsculas? Nada más él lo sabe. Si tú los pones a todos en mayúsculas, pues porque así tiene que ser, para que sepas que en este momento entra este personaje. Por eso se hace así en mayúsculas, como el eh, encabezado de la escena, porque si lo pongo en mayúsculas es importante. Si no lo pongo en mayúsculas, pues pasa, como el resto del texto de la página. Pero por algo él no lo pone en mayúsculas. ¿Por qué? No sabemos. Tendríamos que preguntarle. Y pues, difícil preguntarle, ¿no? Las descripciones tienen que ser muy concisas. ¿Por qué? Porque no nada más el actor va a leer. Hay que tener en claro que el guión no es solo para el actor. El guión es para todos. Entonces, si me dice el guión que Jaimito se levanta y camina a la puerta, bueno, ahí ya para fotografía fotografía tiene que empezar a plantear la escena, cómo se va a levantar, qué planos voy a usar para mostrar que se levanta. Va a ser un plano general, voy a usar un medio, la cámara se va a mover con el personaje, a seguirlo, van a ser planos separados. Por eso tenemos que ser lo más precisos posible. Ahora, muchos directores o escritores, porque muchas veces el escritor es el guionista de la propia película, ocupan recursos literarios y poéticos en el guión. Esto no está mal, porque como ya dije, no hay una forma correcta de escribirlo, pero no es recomendable, porque tiene esto que ser lo más económico posible, tiene que ser claro y tiene que ser muy preciso. Tenemos un ejemplo de esto aquí en el guión de Roma. Tenemos en esta parte, en el piso de un largo y estrecho patio que se extiende a lo largo de la casa, al fondo está la puerta que da a la calle, negra, de metal y con vidrios esmerilados, dos de los cuales están rotos. Hasta aquí no tenemos ningún problema. Ya sabemos cómo es el lugar, cómo es la puerta que tiene que estar en el fondo. Inclusive tenemos que los vidrios tienen que ser esmerilados y que dos están rotos. Pero aquí Cuarón agrega un extra, culpa de algún portero derrotado. Por eso están rotos los vidrios de la puerta. Pero ¿cómo sé cómo es un portero derrotado? Eso es un recurso literario para embellecer el párrafo, pero en realidad no es necesario. Pudo haber terminado de escribir en rotos, pero él lo agrega. ¿Por qué? Tampoco lo sabemos. Después tenemos, al llegar al otro extremo, la espuma se ha acumulado en una esquina. Tímida, presumiendo. ¿Cómo puede ser? ¿La espuma puede ser tímida? Eso es un recurso literario, está dándole una característica humana, personificando un humano en la espuma. Pero en realidad, si yo estoy viendo a cuadro que la espuma se junta en la esquina, yo no puedo saber si la espuma está tímida o está contenta, si es extrovertida o no. Entonces, esto es un recurso literario. Pudo haber terminado en la espuma se acumula en la esquina. ¿Qué pasó? Quizás lo escribe también como para que el mismo equipo haga como ciertos énfasis, o sea, como para
Ay, no sé, es que yo también luego soy así. Escribo cosas que quizás no se entienden porque pues, sí, como dices, es un recurso, pero porque quiero darle cierto énfasis a ciertas tomas, ¿me explico? Puede ser, necesita a lo mejor que ahí hagan un close-up y su manera de decirlo es haciendo énfasis en que son tímidas y presumidas. Pero en realidad, si lo piensas, no es necesario decirlo. Eso ya a lo mejor se lo comunicas al fotógrafo Bueno, verbalmente, pero él lo pone y lo puedes poner porque finalmente es tu guión. Mientras se entienda la generalidad, no hay ningún problema. Ahora, aquí tenemos un fragmento del guión de Roma que a mí me gusta mucho, que es cuando el papá llega con el carro la primera vez a la casa. Y me gusta porque es muy preciso en las acciones. Tenemos, por ejemplo, el modelo del carro y nos dice comienza a entrar al patio, pero es muy grande para el espacio. Ahí ya en el caso de que yo no sepa, por ejemplo, yo no sé nada de modelos de carros, no me gustan los carros, yo no sé de modelos de carros, de marcas, etcétera. Yo no sé a lo mejor cómo es un Galaxy 500. No me lo puedo imaginar, pero aquí ya me pone, es demasiado grande para el espacio. Ya sé entonces que es un carro grande, ancho, y el espacio es reducido. Deja solo un par de centímetros a cada lado de la puerta. Punto. El frente del coche está adentro cuando frena. Punto. Eso es una acción bastante concisa. El lado izquierdo está a punto de tocar el marco. Las ruedas giran hacia la derecha. El Galaxy avanza, pero frena. El lado derecho está a punto de tocar. Si vamos viendo y lo comparamos con la película, es bastante preciso porque te está dando, a lo mejor es innecesario, pudo haber puesto nada más, el carro entra con cierta dificultad al estacionamiento de la casa, pero no, para él es importante toda esta parte de cómo va entrando el carro, hacia dónde giran las ruedas, hacia qué tanto espacio hay entre el carro y la pared, cómo son esos movimientos del carro, porque es importante para la escena, para la persona que va a estar dentro del carro y para el fotógrafo y el camarógrafo, porque van a saber dónde poner la cámara en esa escena. Esta es continuación de esta misma parte del carro entrando. Ahora, si te das cuenta, volvemos a esta parte. Es puro texto, pura descripción de las acciones. No viene ningún plano, no viene plano general del carro en el estacionamiento, no viene un close-up, no viene un movimiento de cámara, no viene aquí hacemos un dolly, aquí hacemos un traveling, eh, no aparecen en el guión. ¿Por qué es esto? Existen muchas teorías sobre guionismo, muchísimas. De hecho, al final les voy a pasar un libro que trae eso, teorías sobre guión. Es una teoría sobre guión. Existen muchas y muchas te dicen que no se pueden poner los movimientos de cámara dentro del guión. ¿Por qué? Porque esto se conoce como editar desde el guión. Porque si tú pones ya específicamente qué movimiento de cámara es, qué tipo de plano es, ya estás haciendo trabajo del editor y trabajo del fotógrafo. Y muchas veces es más complicado porque ya no les das un área de oportunidad para trabajar. Pero esto depende, volvemos a lo mismo. No hay una manera, una sola forma correcta de hacerlo. Depende del guionista. En el guión del laberinto del fauno vienen los tipos de plano. En primer plano, el rostro de Ofelia, la descripción de la niña. La sangre fluye hacia atrás. Eso también ya es una instrucción un poco más de cámara. Todo se mueve hacia atrás. La cámara entra en una de ellas. Aquí Del Toro, que es el guionista del laberinto del fauno, ya nos está dando indicaciones de cámara, de cómo se va a mover, de qué tipo de planos vamos a usar. Eso no está mal y tampoco está bien. Es el estilo en el que él está escribiendo el guión. También les voy a pasar el guión de su última película, donde no aparecen este tipo de cosas.
Escogí estos dos guiones porque estaban en español. No sé si todos hablan o leen inglés. Es algo que desconozco. Entonces es más fácil que lo entiendan con un guión en español, porque pues es nuestro idioma. Entonces no está bien, más bien no está mal, ni tampoco está bien poner los movimientos de cámara o los tipos de planos. Eso ya depende de ti como guionista. Si quieres ahorrarle la chamba al editor o más bien hacer la chamba también del editor desde el guión o del fotógrafo. ¿Hay alguna duda con las descripciones y lo que se tiene que poner en la escena? No, pues en nuestro caso sí sería necesario que pongamos todo en el guión, ¿no? Bueno, yo no tengo editor ni camarógrafo ni nada, yo planeo hacerlo todo. Muchas veces es así. Muchas veces en un primer cortometraje es así. Pero si la idea ya está en tu cabeza, si ya tienes una idea de cómo se va a ver, de dónde a dónde va a ir la historia, todo eso, lo puedes omitir en el guión, porque tú ya lo sabes, porque tú vas a hacer tu propio equipo de todo. Entonces a lo mejor no es necesario, pero Ok, en sí, una producción más grande, en el caso de que vayas a tener un editor, hablas con el editor, oye, voy a usar este tipo de planos, lo voy a poner en el guión, porque inclusive el editor lee el guión. O si vas a tener un fotógrafo o un camarógrafo, eso ya se habla a la hora de que se hace el guión técnico, porque eso ya son conversaciones posteriores. Todo lo referente a planos es una conversación que se tiene aparte con el fotógrafo y con los camarógrafos. Pero en tu claro. caso, a lo mejor no es necesario que los incluyas. Si tú los quieres meter para aprovechar todo lo que estás aprendiendo, mételos. Pero Si no tiene- no consideras que es necesario, no los metas. Porque muchas veces no se incluyen. Porque, porque es confuso. Muchas veces puedes confundir. El actor te va a decir, yo para qué quiero saber qué tipo de plano vas a usar. A mí no ok, me importa, yo voy a hacer mi trabajo. O para el diseñador de producción puede ser, ok, entonces aquí vas a usar un close. Entonces no necesito que se vea todo lo de atrás. ya te Puedo no entendí. hacerlo. Pero no, o sea, es necesario. Ya, Por ya, eso ya. muchas veces no se ponen. Igual los movimientos de cámara, porque a lo mejor tú guionista lo piensas de una forma, pero si tú nada más eres guionista y el director va a ser otra persona, el director al leerlo se forma otra idea completamente diferente a la tuya, porque eso es importante también. Un corto o un largometraje se escribe 3 veces. Cuando lo pones en el guión es una. Cuando lo grabas es otra, porque muchas veces no todo lo que viene en el guión se graba, se omiten cosas, a lo mejor se cambian, etcétera. Ese es 2. Y 3 es cuando editas, porque a lo mejor una toma quedó muy borrosa, una toma a lo mejor quedó mal, el audio no funciona. Si se puede, si la generalidad de la historia se entiende sin esa toma, se quita y no hay problema. Entonces muchas veces la historia que tú escribiste en el guión no es la que terminas teniendo en tu producto final, ya sea porque quitas cosas o porque le agregas cosas. Al momento a lo mejor el actor te dice, oye, ¿qué te parece si hago esto? O si agregamos esta escena, yo siento que funciona. Y si a ti, director, te convence, la agregas y no viene en el guión. Y ya se agregó. Y a lo mejor es algo que nunca se le ocurrió al guionista o nunca se te ocurrió a ti, guionista. Y pues ya. Entonces, por eso es flexible. Por eso muchas veces no se agregan los movimientos de cámara o los planos, porque eso le da muchísima más rigidez al guión. Ya es como más, así tiene que ser y no hay oportunidad de cambiarlo. Si tú lo quieres poner, adelante, no hay ningún problema. Pero si no, tampoco hay ningún problema. ¿Alguna Sale. otra pregunta? No, yo no. Alexei. Bueno, seguiré suponiendo que no tienes preguntas. Vamos a los diálogos. Parte muy importante y difícil. ¿Qué es un diálogo? Es lo que va a decir el actor, el personaje.
Ahora, cada diálogo va precedido por el nombre del personaje en mayúsculas, en el guión. Si el personaje habla gangoso, si el personaje tiene algún problema para hablar, digamos, es tartamudo, su pronunciación de la S a lo mejor es diferente, o de la R, si el personaje está triste, está llorando cuando dice el diálogo, o está gritando, o viene corriendo y está hiperventilándose y diciendo el guión, eso se pone entre paréntesis. Es una acotación. Y ese paréntesis va debajo del nombre del personaje. Y todo eso se va a escribir al centro de la página. ¿Por qué al centro? Para que resalte del resto del texto. Si nosotros lo ponemos como si fuera la descripción cargado hacia la izquierda, pues ¿cómo voy a saber que eso es diálogo? Necesito diferenciarlo del resto del texto. Ajá. No sé por qué no avanza mi presentación. Denme un segundo. Está bien, estoy escribiendo. No, Perdón, no te preocupes. déjame. Ajá. No, pues luego nos la vas a pasar, supongo, ¿no? Sí, se las voy a pasar. Esto lo van a tener. Sí, no te preocupes. No entiendo por qué no avanza. Dame unos segundos. Listo, a ver, aquí tenemos de nuevo un fragmento del guión de Roma. Tenemos todo el texto que va a ser el diálogo cargado al centro. El nombre del personaje que está hablando, Cleo, en mayúsculas, y el diálogo. ¿Qué pasó? Contesta Pepe. Nombre de personaje. Ya me cansé. Y sigue Cleo. Y sigue Pepe. ¿Vale? Ahora aquí hay un paréntesis al lado del nombre de Pepe. Yo dije que los paréntesis van debajo del nombre del personaje. Podemos poner ciertos paréntesis junto al nombre del personaje para indicar ciertas cosas. En este caso es continúa de. Esto quiere decir que el diálogo viene inmediatamente después de la acción anterior, no sobre la acción, porque eso se tiene que indicar, si el diálogo va antes o después de la acción. ¿Qué otra cosa ponemos en el paréntesis paralelo al nombre del personaje? Si el personaje está hablando fuera de la pantalla, o sea, me refiero a que si lo que yo estoy viendo es, por ejemplo, a ti en el cuadro, digamos, esa es mi escena, y tu mamá empieza a gritar a través de la puerta, ahí es el diálogo de otro personaje que está presente en la escena, pero yo no lo veo. Entonces ahí tengo que poner off screen o S. O si es una voz en off, el diálogo se pone BO, voz en off. Ahí eso no me lo sabía. Entonces ponemos Pepe, paréntesis, B.O. voz en off y el diálogo. Y ya sé yo que ese diálogo va superpuesto a las imágenes que estoy viendo. Vale, ¿Vale? vale, vale. Ahora, lo que te digo, el off screen, porque el personaje de Adela está en ese espacio, pero yo no la estoy viendo, porque me estoy enfocando a lo mejor en Cleo, en que a lo mejor Cleo está cortando una zanahoria y Adela está en el refrigerador. Es el mismo espacio de la cocina, pero yo no la veo a ella. Y ahora la acotación, Adela en mixteco, el diálogo que ahí le digo yo al lector del guión, que el diálogo que va a enunciar Adela
está en otra lengua diferente. Si es una lengua que yo no conozco, en este caso, supongo Cuarón no habla mixteco, escribo nada más en mixteco o en japonés, en coreano. Pero si yo conozco esa lengua, no sé, inglés, digamos, que es la que todo el mundo sabe, el diálogo en inglés lo voy a escribir con letras cursivas. Igual, si el personaje está cantando, la canción o el fragmento de canción se escribe en letras cursivas para indicar que es una canción. Ahora es muy difícil escribir diálogos. Es tal vez de la parte del guión lo más difícil. Porque es muy difícil hacer que suenen naturales. Que el personaje que estoy viendo lo está diciendo de verdad. Que no hubo alguien atrás que le dijo tienes que decir esto. Hay guionistas que escriben diálogos muy teatrales que no los diría nadie en la vida real. Entonces, la mejor el mejor consejo que les puedo dar para aprender a escribir un diálogo que suene natural y fluido es que escuchen a las personas hablar. Cuando van en la combi, cuando van en el taxi, en el metro, en la escuela, si están en el pasillo, en su trabajo, escuchen hablar a la gente. Si tú escuchas hablar a la gente, empiezas a entender cómo habla la gente, qué tipo de frases, qué tipo de muletillas a lo mejor tiene la gente. Muchas veces cuando una persona te está contando una historia, la palabra que más repite es dice. Y Francisco, y me dice Francisco, y dice, y después dice, porque ya es una muletilla que tenemos casi todos. O una persona que te dice todo el tiempo, ¿qué? 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 Eso te da más realismo a tu personaje. Y también hay diálogos o cosas que decimos diariamente en la realidad que suenan súper extrañas y a la hora que la pasas al guión y que lo dice el personaje, dices, ay, esto no lo diría alguien en la vida real, pero lo dicen. Y también sean muy conscientes de qué es su personaje, qué tipo de persona es. A lo mejor va a sonar horrible lo que voy a decir, pero los estereotipos muchas veces funcionan porque están sacados de la vida real. Entonces, para escribir un buen diálogo tenemos que tomar en cuenta la edad del personaje, porque un niño no va a usar palabras muy complicadas, ¿vale? Un niño no va a usar palabras como posteriormente, no, porque es un niño. O una señora que está platicando con la comadre en el mercado, el verdulero del mercado a lo mejor tiene una forma muy particular de hablar, una persona a lo mejor que no terminó la secundaria va a tener una manera muy particular de hablar, distinta a la de una persona que cursó una carrera universitaria. Se oye feo decirlo así, pero funciona en el guión. Y funciona porque el guión o la película o el corto refleja la realidad. Entonces, si tus diálogos no reflejan ese ser del personaje, no funcionan. Ahora también, importante, la máxima que les puse al principio es muestra, no digas. Esto también aplica para los diálogos, que el personaje no verbalice sentimientos. Si el personaje está enojado, enséñame que está enojado, que aviente una silla, que lo vea yo en la expresión del actor, en sus ojos, en los ademanes que hace con las manos. Porque si el personaje entra a cuadro, se sienta en la silla y dice, estoy enojado, pues ok, estás enojado, pero no estás haciendo nada que me demuestre que lo estás haciendo. Y no den, se puede dar información al espectador por medio del diálogo, pero es un recurso medio flojo. Si tengo dos personas que se conocen en un parque y una le pregunta a la otra, ¿a qué te dedicas? Ah, soy fotógrafo. Ahí está bien que me digas soy fotógrafo, porque no tengo nada más que me lo diga porque se acaban de conocer.
Pero si es una, no sé, si llega el personaje con su mamá, el personaje tiene 30 años y le dice, ay mamá, soy fotógrafo. Pues la mamá es algo que debería saber, ¿no? Porque pues es su hijo, a lo mejor lo ve constantemente. O al revés, si la mamá le dice, soy tu mamá, pues eso el personaje ya debe de saberlo. No den información en diálogos que los personajes ya tendrían que saber. Alfred Hitchcock decía que un diálogo con que más de 4 líneas de diálogo ya es exposición, es descripción. Entonces traten de ser lo más concisos que puedan a la hora de escribir los diálogos. Que no me den información que podría yo ver. El personaje no me diga, soy muy desordenado. Necesito ver que es desordenado. ¿Alguna duda respecto a diálogos? No, yo no. Lo que sí no sabía era lo del off-screen, esto de, bueno, las abreviaciones, Mm, ¿dónde puedo conseguir yo? ¿Cómo? Eh, es que no sé, en este lenguaje, no sé cómo utilizarlo. Ah, El- ok, espérate tantito. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. vale, vale, vale. Tú no comas ansias. Vale. Transiciones. Las transiciones nos indican el tipo de cortes que va a haber entre una escena y otra. ¿Qué vamos a considerar una escena? Una acción que sucede en un espacio determinado. Cuando se termina la acción, pasamos a otra escena. Una escena no es yo estoy hablando contigo, digamos, en un café, y una escena no es yo hablándote, corte a tú contestándome. Eso no es una escena. Eso es un tipo de plano. No es una escena. La escena es la conversación completa que tengamos en el restaurante. No importa que de repente cambiemos al plano general y de repente nos enfoquemos en la mesera. No. La escena es lo que sucede en el restaurante. A mí creo que me habían dicho un profesor que normalmente se requiere un cambio de locación También, muchas veces. para el cambio de escena. ¿Sí? Mientras no cambiemos, como me estás diciendo tú, de locación o de lo que está pasando, no hay cambio de escena. Cuando nos movemos de locación, o si el personaje está comiendo en el restaurante, se para y se va, ahí ya cambia su acción y cambia la locación con ello. Sí. Ahora, para entender las transiciones, porque muchas veces cuando empezamos las usamos indiscriminadamente y creemos que un corte y un corte A son exactamente lo mismo, y para vernos más, que sabemos más, escribimos fundido a negro o disolvencia. No, hay una razón. Y lo mejor es ver las transiciones como si fueran signos de puntuación. Un corte es una coma. ¿Cómo funciona una coma en un párrafo normal? Es una pausita, pero Es sigue una siendo. pausa pequeña. ¿Qué es un punto y seguido? Eso es un corte A. Ok. Es Sí, cuando sí. cambiamos a lo mejor la idea en el mismo párrafo. Un fundido a negro es un punto y aparte, porque ya pasamos a otra cosa, cambiamos de párrafo. Y una disolvencia es un punto y coma. A lo mejor seguimos manteniendo la misma idea, pero le vamos a echar más rollo. Órale, no sabía eso. Es la mejor manera de entender las transiciones, porque si no, yo puedo poner corte, corte A, fundido, y soy guionista. No, hay que saberlas usar. Aquí en este caso tenemos, este es un guión mío, porque extrañamente, cosa rara, en el guión de Roma no hay cortes, no vienen marcados. ¿Por qué? Porque la idea de Cuarón es que fluya como un recuerdo la película. Entonces, en un recuerdo no hay cortes, simplemente cambias o en un sueño no hay cortes, cambias, puedes estar en un restaurante y el otro cayendo de un edificio Sí. y nunca te das cuenta en el momento. Entonces, así funciona el guión de Roma, como si fuera ese fluir de conciencia.
Y en el del laberinto del fauno no entiendo por qué no hay cortes. Tendríamos que preguntarle a Guillermo del Toro porque no hay cortes en el guión. Este es un guión mío. Aquí tengo un corte A. Las transiciones se van a escribir cargadas al lado derecho de la página. ¿Por qué? Para diferenciarlas del resto del texto. Porque si yo los pongo de este lado, pues como yo sé que eso es un corte, podría ser parte de la descripción. Ahora, en esta escena, que es algo que a mí me gusta mucho, en la escena superior al corte, el largo de los párrafos, el tamaño de los párrafos se va haciendo más pequeño. ¿Por qué? Porque voy focalizando en algo particular. Hay un párrafo más arriba, creo que tiene 8 líneas. El párrafo de abajo tiene 5 líneas. Después tiene 4 líneas, tiene 2 líneas y termino en una sola oración. Concisa. Y corte A. ¿Por qué? Porque corte A es un punto y seguido. Y ahora, importante, no sé si lo has notado en los ejemplos que hemos estado poniendo. Las escenas se enumeran. ¿Por qué se enumeran las escenas? Para que sea más fácil crear las hojas de llamado y el guión técnico. Lo del guión técnico lo vamos a explicar el sábado. Sí, no, ya batallé un chingo con todo esto. Justo con los diálogos me tardaba un rato. Es muy difícil. Escribir un diálogo es muy difícil. Es, yo creo que lo más tardado. De hecho, de toda una producción, lo más tardado es el guión. Porque primero tiene que existir tu voluntad de escribirlo. De me voy a sentar a escribir. Sí, sí. Y aunque tengas tú ya la idea, pues no basta con eso. Y no te preocupes. Tú escribe. Eso es lo fundamental. ¿Cómo aprender a ser un buen guionista o cómo escribir un guión? Escribe, siéntate a escribir. No importa si es bueno o si es malo, porque si es malo o no está funcionando, lo puedes editar, puedes volver a escribirlo. Pero si no lo escribes, pues nunca vas a pasar ese momento. Y ahora también, muchas películas son malísimas. Hay más películas malas que buenas allá afuera. Hay más canciones malas que buenas allá afuera. No te preocupes por escribir la próxima película ganadora del Oscar. No vas a proyectar en Cannes tu primer cortometraje. No te preocupes porque sea bueno. Hazlo. Equivócate al hacerlo, porque equivocándote vas a aprender cuáles son tus errores. Si no te tropiezas, si no te equivocas, nunca vas a aprender a hacerlo bien. Entonces, no te tiene que quedar la siguiente obra maestra del cine. Te tiene que quedar tu corto. Ahora, las características del formato. Si bien no hay un formato establecido, no puedes llegar con una hoja de Word escrita en Arial con un productor y ¿me puede dar dinero para hacer mi cortometraje, por favor? O mi película. Porque te van a decir que no. Casi siempre en las productoras se reciben guiones con cierto formato. Si tu guión no viene en formato, se tira a la basura. ¿Cuál es este formato? Un interlineado sencillo de un punto con tipografía Courier o New Courier a 12 puntos. Porque esta tipografía es medio difícil de leer, si lo vemos en los ejemplos que te he puesto. Porque esa es la tipografía que tenía una máquina de escribir y ya se quedó así para siempre. Las páginas van numeradas, excepto la portada y la primera hoja. Todos los textos, exceptuando transiciones y diálogos, van alineados a la izquierda. El margen superior e inferior de la página es de 2.5 centímetros. No te preocupes, esta presentación la vas a tener en el chat de WhatsApp en cuanto termine la clase. Sí, tú sigue, tú sigue. Los márgenes del encabezado y los párrafos de descripción van a ser de 2.5. El margen a la derecha del encabezado es del encabezado de diálogo, del nombre del personaje, porque así se llama encabezado de diálogo, es de 10 centímetros, a izquierda y a derecha. Y luego del bloque ya de diálogo como tal es de 5. Va centrado. Y como te puse, lo máximo que debería tener,
porque no hay un límite. Los diálogos de Quentin Tarantino luego son de 3 páginas, porque así escribe él, pero idealmente un cuadro de diálogo tiene 40 caracteres. A la izquierda y a la derecha de las acotaciones de diálogo, el margen es de 7.5 centímetros. Entre cada elemento, entre el encabezado, el bloque de descripción, el párrafo del diálogo, entre todo, se deja una línea en blanco. Y entre escenas, a la hora que marcamos un corte y empezamos la otra escena, son 2 líneas en blanco. Cada que cambiamos de escena, tenemos que escribir un nuevo encabezado de escena para saber que ya nos movimos de locación, como tú mismo dijiste. Ahora, en un guión bien formateado, bien redactado, con el formato en forma, con los márgenes como deben de ser, con todo alineado donde tiene que estar, cada página es 1 minuto de imagen en pantalla, en teoría. No podemos estar seguros de que el actor se va a tardar 20 segundos en decir el diálogo. A lo mejor requiere un poquito más de tiempo, a lo mejor menos. Pero en teoría, cada página tiene que ser 1 minuto. Si tú escribes 10 páginas de tu corto tiene que durar 10 minutos. Si tú escribes 30 páginas, el corto tiene que durar 30 minutos. Pueden ser 28 minutos, pueden ser 35. Pero idealmente, si tu corto tiene 10 páginas, dura 10 minutos. Ahora, todas estas medidas son aproximadas, porque no existe un formato. Pero si tú llegas a algún lugar para que te financien, ya sea alguna productora, algún concurso que vayas a mandar el guión para ver si te dan el dinero, como el Fonca, que ya no es Fonca, no me acuerdo cómo se llama ahora, FOMSA creo, que es un apoyo que da el gobierno a guionistas, puede ser apoyo monetario o apoyo en producción. Si el guión no viene muchas veces en este tipo de letra, con este interlineado, con estas especificaciones de cargado a la izquierda, cargado a la derecha, centrado, esos espacios, tu guión no se lee, se desecha. Porque si no puedes seguir el formato, pues entonces el guión, aunque el guión esté, la historia esté buenísima, y aunque los diálogos estén perfectísimos, suenan casi como si me los estuviera diciendo personal, no se lee porque no sigue un formato, porque no vienes alineado a lo que ya se conoce. Ahora, todo esto que te acabo de decir de las medidas, de las mayúsculas, de los encabezados de escena, lo que me estás preguntando del, las, paréntesis, de las acotaciones, todo eso que te acabo de explicar, no te lo tienes que aprender. ¿Por qué? Porque el programa lo hace en automático. Todo el programa lo va a hacer en automático. ¿Instalaste el programa? No, ¿cuál? Les mandé un programa por el grupo. No es necesario que sea ese es el que yo sé usar. Pero existen muchísimos programas. Vamos por partes. Existen muchos programas ya hoy para escribir un guión. Antes todo se hacía en la máquina de escribir y todo. Cuando empezaron las computadoras, pues se hacían en Word y tenías tú que checar, o en un procesador de textos y tenías tú que ver tus márgenes, tus interlineados y todo. Hoy ya existen programas de guión. Hay varios programas, Final Draft, yo uso SceneArtist. Son muchos los programas de guión que existen. Hay incluso aplicaciones para celular que ya hacen el guión. El programa te va a dar ya la tipografía, te va a dar el tipo de fuente, te va a dar el tamaño, los márgenes. Mira, voy a empezar a compartirte el programa. Te digo, este es el que yo uso, es en el que a mí me explicaron. Es el que llevo yo usando ya muchos años.
Si tú quieres usar Final Draft, una aplicación de celular, está bien, es en lo que uno se acomoda. Yo te voy a explicar porque este es el que yo sé usar. ¿Vale? ¿Cómo se llama? Kit Scenarist. Este se llama Scenarist. Les mandé ya por el grupo un link para que lo descarguen. No lo encuentro. Ahorita si no creo que se los mandé ayer en la noche. Si no, ahorita te lo vuelvo a mandar el link. Bueno. Ya Pero lo el programa lo va a hacer casi todo por ti. Ahora sí que lo único que tienes que hacer es escribir. Ahora, el programa, le das tú aquí, crear proyecto. Tienes que ponerle un nombre a tu proyecto. Vamos a ponerle guión. Y lo creamos. El programa va a cargar el proyecto. Tú aquí le pones un nombre a tu guión. El nombre que le vais a poner, vamos a ponerle clase de escritura. El encabezado va a ser muchas veces una línea que va a sumar o va a resumir en mucho la historia. Y el pie es muchas veces lo que quieres que aparezca en el pie. Si quieres que en el encabezado aparezca guión de Fernando, va a aparecer en todas las páginas. Y si quieres que de pie aparezca Fernando Productions, va a aparecer en todas. Un número de escenas estimado. ¿Desde qué número quieres empezar la numeración de las escenas? Y ahora, vamos a tener aquí muchas cosas. El programa va a hacer muchas cosas por nosotros y nos ayuda. Aquí podemos poner una frase gancho, la sinopsis, en qué versión del guión estamos, porque un guión no basta con que tú lo escribas. Muchas veces se escribe, se presenta y a lo mejor requiere que lo reescribas o a la hora que te lo enseñas a alguien tienes que cambiar cosas. Entonces, muchas veces hay 4, 5, 20 versiones del mismo guión con cambios ligeros. Aquí puedes añadir tú los personajes que quieras, puedes meterles fotografías, imágenes, la descripción del personaje. Hay muchos guionistas que escriben la biografía del personaje, su nombre, qué les gusta, cuánto miden. Hay gente que incluso mete cuál es su signo zodiacal, qué tipo de helado les gusta, porque eso muchas veces le ayuda al actor a entender al personaje. Metes aquí las locaciones también, fotografías de las locaciones, datos de las locaciones, si necesito que se mueva una pared, si necesito a lo mejor un tipo de color específico en las paredes y documentos. Porque, ¿Aquí se puede cambiar eso? sí, documentos, porque muchas veces si tú vas a escribir sobre la Revolución Mexicana, pues necesitas investigar, necesitas documentarte. Entonces, todos los documentos que tú almacenes, los puedes meter aquí y ya los tienes aquí en tu proyecto, en tu guión, para que ya no tengas que andar yendo a una carpeta fuera del programa y revisarlo y a ver qué dice aquí o a tu Google Drive. Ya no es necesario porque lo puedes meter aquí. O sea, fácil yo puedo hacer un mood board ahí de qué colores, qué tipo de colores quiero ¿Sí? llevar. Ahora, La conocía. todo eso también tenemos tarjetas. Cuando tú empieces a escribir el guión, aquí te va a separar las escenas en tarjetas. Tu primera escena es una tarjeta, tu segunda escena es otra tarjeta, para que tú puedas analizar el guión a partir de las escenas que tienes, como lo dices. Como si pegaras tu post-its en una pared o tuvieras un corcho, incluso tiene el diseño de un pizarrón de corcho, porque es más fácil. Tenemos el guión per se, que aquí, mira, aquí arriba viene lo que vas a escribir. En este caso es un título de escena. Es lo mismo que el encabezado. Y ya, a la hora que yo presiono el teclado, interior, exterior o interior, exterior, ya no es necesario que yo lo escriba, porque ya me lo da y ya me lo da en mayúsculas.
Y a la hora que meto una locación, casa de Francisco. Yo no tengo activadas las mayúsculas. Yo me lo escribe en mayúsculas. Punto. De este lado, viene una lista de escenas. ¿Por qué? Porque si tú en el guión tienes 25 escenas y hay algo que quieres revisar en la escena 4 y tú estás en la escena 18, tú nada más buscas en la lista de escenas, escena 4, le picas y te va a llevar a la escena 4. Casa de Francisco, día. Aquí sí tienes que escribir día. ¿Por qué? Porque, mira, arriba ya cambió, ya dice acción. Y aquí sí tengo yo que poner la mayúscula y empiezo a escribir. ¿Vale? Si yo quiero cambiar, y mira, lo desplegamos. Título de escena, personaje, acciones, personaje, diálogo, paréntesis. Si quiero insertar un plano, transición, textos que no van a venir en la versión impresa, solo en la versión digital, ciertas letras. Si yo a la hora que cambio de escena, vamos a insertar un título de escena, mira, ¿viste? Dejó el espacio requerido. Tú ya no tienes que checar el espacio. Y vuelvo a insertar interior y ya me autocompleta. Quiero que esta escena sea en la casa de Francisco durante el día. Ya nada más lo pongo. Si voy a escribir una locación diferente, la escribo y la almacena, porque ya es algo que va a venir en el guión. Si, mira, digamos que no sea la casa de Francisco, es la casa de Manuel por la tarde. Si yo vuelvo a meter otro título de escena, int, ya me aparece también la casa de Manuel. Y así me van a aparecer todas las locaciones en los distintos tiempos que yo quiera. Lo mismo va a pasar con los personajes. Francisco. Y ve, ya me dejó el espacio, ya cambio aquí a diálogo. Y el margen se respeta. Pero a ver, si yo quiero meter un paréntesis. No sé. Me inserta ya el paréntesis de este lado, a lo que tú decías. Si inserto yo el paréntesis, ya me aparece voice en off screen, si va a ser un subtítulo, continuación de, y ya nada más yo le doy y me lo completa. Okay. Y aquí ya puedo escribir yo mi línea de diálogo. Y regreso a la acción. Francisco camina por el parque. Lo mismo va a pasar si yo meto una transición. Ya trae de este lado tipos de transición. Corte, corte A. Mira, corte, fundido, fundido negro, funde A, vuelve A, match cut, jump cut. Ya nada más yo tengo que escoger el que yo quiero. A la hora que le doy enter, me vuelve a marcar el encabezado. Ahora aquí importante, algo que no te explique en la presentación. ¿Por qué viene interior-exterior? Porque si mi escena sucede en un carro, y esto se usa en vehículos sobre todo, si la escena sucede en un carro y el carro está detenido afuera de la casa y la conversación se lleva a cabo solo dentro del carro, entonces es un interior. Pero si el carro se está moviendo, es un interior-exterior. Porque si estoy dentro del carro y a lo mejor están hablando dentro del carro, pero el carro se está moviendo, por lo tanto estoy cambiando constantemente de lugar. Entonces es tanto un interior como un exterior. Y no es necesario que pongas todos los lugares por los que va a pasar el carro. Simplemente con que marques interior, exterior, automóvil de Fernando, con eso ya sé que el automóvil se va a mover y que van a seguir ellos en el automóvil. O que el personaje va en el automóvil. Y ya
Si quiero poner yo por qué lugares están pasando, lo escribo en la acción. Ok. Pero eso ya lo hace el programa. ¿Qué otra cosa hace el programa? Te muestra estadísticas. Te muestra informes por escena, cómo se desarrolla la escena, cómo se desarrolla el personaje, cuántos diálogos tiene, en cuántas escenas aparece, en cuántas escenas no está, cuántas locaciones tienes, la estructura de tu historia, cómo se va viendo, el programa la analiza, cuál es la actividad de tu personaje. Ahora también algo que no sé si notaste, que te dije al final, en un guión bien formateado y bien redactado, una página de guión es la duración completa del cortometraje o de la película. Aquí arriba, cargado hacia la izquierda, viene la duración. Este texto que tengo yo aquí, completo, ¿a cuánto tiempo equivale en pantalla? Y por línea me dice cuánto tiempo es. Si me dice que son 3 segundos, que son 5 segundos, que son 8 segundos. Todo esto que yo ya tengo en esta página son 22 segundos. Y así si yo tengo 10 páginas, me va a decir más o menos cuánto tiempo es. Órale. Entonces, todo lo que ya te expliqué, te lo tengo que explicar, porque no siempre vamos a tener programa. Y Sí. depende igual mucho de ti. Woody Allen dicen que escribe los guiones a máquina de escribir, en la máquina de escribir que él compró cuando tenía 15 años. Y él, todos sus guiones de todas sus películas están escritos a máquina. Pero hay directores que no. Paul Thomas Anderson, director de Magnolia, Boogie Nights, El Hilo Fantasma, que en 15 días se estrena película, escribe en Word, checando sus márgenes y todo lo que yo te expliqué, y escribe en Word. Pero muchos guionistas, como Charlie Kaufman, Guillermo del Toro, eh, Tarantino escribe a mano, Tarantino escribe en cuadernos el guión, y ya después lo pasa a la computadora. Y hay quien escribe directo en el programa. El programa hace todo por ti. Lo único que tienes que hacer tú con el programa es escribir. Pero todo lo que te expliqué, ya lo hace el programa en automático. Ok. No, pues no, ni enterado que existía. Ya tenía que hacer Existen. todo en Word. Yo también al principio escribía todo en Word, Ujú. pero ya que tomé un curso en forma de guionismo, me hicieron lo mismo que te acabo de hacer a ti. Me explicaron todo, márgenes y todo, y así como de chin, o sea, hasta los márgenes, todo me tengo que aprender. Cuando el profesor dice, bueno, todo esto ya lo hace el programa en automático. Ahora igual, muchas veces es muy molesto, ay Dios, es muy molesto porque lo puedo hacer en automático, no sé. Eh, escribo yo mi línea como aquí, escribo yo mi acción y quiero que después venga un diálogo. El programa me sigue marcando que sigue una acción, porque el programa no sabe lo que yo estoy pensando. Es lo único que no hace el programa. Entonces aquí tengo que venir y escribir y seleccionar personaje para escribir el nombre del personaje. Y mira, también acumula ya los personajes, porque ya me puede decir Francisco, o si agrego yo a Juan, o si agrego yo a Mario, o a Felipa, me los va a poner y ya nada más tengo yo que seleccionar quién es. Pero si después el programa dice que sigue el diálogo y yo quiero un paréntesis, muchas veces a mí personalmente me da pereza tener que irme hasta arriba, seleccionar quién es. Se controlan igual con ciertos comandos del teclado. Lo que yo hago, porque luego no me los aprendo, hay unos que ya tengo memorizados, hay otros que no. Lo que yo hago es escribo los comandos en un post-it, para qué sirve cada comando, y lo pego junto a la computadora. Y cuando voy a escribir un guión, lo tengo pegado y ya sé que si quiero yo escribir un paréntesis, control algo, control H es el paréntesis. Si voy a hacer una transición, es control L, me parece. No, espera. No sé qué puedo decir. No me acuerdo en este momento cuál es
comando. Entiendo. Pero para no tener que ir hasta allá y seguir en el flujo de escribir, porque muchas veces se te va lo que vas a escribir en el hecho de ir arriba y eso. Tienes que instalar el programa. No sé si quieres usar No, adelante. Sí. Tienes el link, si no, ahorita te lo vuelvo a mandar. Hay otros. ¿Ese link sirve para Mac? ¿Sabes? No sé si sirve para Mac. Te mentiría, nunca he tenido una Mac, yo uso puro PC, entonces no sabría si hay una versión para Mac, pero creo que incluso Apple tiene su propio programa de guía. Ahora, este es la versión gratuita, creo que existe una versión de paga. Entonces, obvio, la versión de paga tiene muchísimas más cosas que la versión gratuita no tiene. Y así son todos los programas. Hay versiones gratuitas y hay versiones de paga. La versión gratuita ya hace todo esto que te acabo de enseñar. No es tan necesario tener una versión más completa. Ya se está descargando. Entonces, necesito que descargues el programa y como ejercicio para la próxima clase del sábado, Ajá. vas a escribir la escena de un rompimiento amoroso. Una escena nada más. Puede ser una página, pueden ser dos, pero solamente puedes usar un diálogo. Un diálogo. Un solo diálogo. Lo mismo va para ti, Alexei. No sé si sigues ahí, si ya te fuiste, si estás platicando, pero la tarea es esa. Tienen que escribir una escena de rompimiento amoroso usando un solo diálogo. Uno, para que vean lo de economizar en los diálogos, porque muchas veces con un solo diálogo tienes. El diálogo se ocupa cuando la imagen ya no es suficiente. Y vayan pensando su historia, qué historia quieren contar, porque el taller de guión no nada más se va a limitar a esta clase y a la del sábado. Cuando ya empiecen a trabajar en su proyecto y en su cortometraje, si ustedes requieren una asesoría de guión para ver, oye, Luis, ¿cómo ves mi guión? ¿Lo puedes leer? Si quieren algún consejo, si requieren que revisemos el guión, algún personaje, los diálogos, me pueden decir, programamos la asesoría y lo revisamos. Yo no tengo ningún problema, nada más avísenme y déjenme programarme. ¿Vale? Vayan pensando. Perfecto. Tengo que en el ejercicio tengo que poner igual como interior. Sí, todo. Escribir la escena como si fuera ya un cortometraje que se va a grabar o un largo. Ajá, ok. Encabezado de escena, personajes, locación, la descripción de la acción. Transiciones no, porque es una sola escena. Y el diálogo. Ok, vale. El sábado vamos a ver más de desarrollo de personajes, de estructura, porque obvio, hoy hablé de los personajes muy someramente, pero pues el personaje es lo principal del guión, porque ¿quién aparece en la historia, no? Y vamos a ver guión técnico. El guión técnico, como pequeño adelanto que les puedo dar, no se escribe aquí en un programa. El guión técnico casi siempre se escribe en Excel o en un... no sé cómo se llame precisamente el tipo de programa que es Excel, pero en un programa con celdas, porque es una tabla. El guión técnico es una tabla. En el guión técnico lo que vamos a descomponer el guión en escenas y en planos y en movimientos de cámara. ¿Vale? Pero eso lo vamos a ver el sábado. Es un poquito más complejo. Casi nadie lo enseña porque usualmente eso ya es problema de otra persona dentro de la producción, pero es necesario que lo conozcan. ¿Por qué? Porque el guión técnico lo que hace es optimizar tiempos. Se optimizan los tiempos de la producción, ahí vemos qué se va a grabar qué día.
porque es muy caro hacer cine. No sé si ya lo vieron eso con Dorian, pero muchas veces la renta de una cámara te sale en 15,000 pesos el día. Sí. Y las luces y todo lo demás. Y lo más caro es la comida. Entonces, pues evidentemente no podemos estar metidos todos en el cuarto repitiendo la escena 200 veces. No somos Stanley Kubrick. Entonces, pues para optimizar tiempos y que la producción salga en el tiempo y en la forma, porque tampoco vamos a estar grabando un año, el guión técnico nos facilita eso. Y Perfecto. eh, pues eso ya lo vamos a ver el día sábado. ¿Alguna duda? No, todo muy claro. La Ah, presenta ¿Qué pasó? no, nada, se me cerró. Perdón, perdón. La presentación se las voy a mandar. Cuando termine la clase, denme nada más 10 minutos. Tienen la presentación, tienen el guión de Roma, tienen el guión del Laberinto del Fauno y les voy a mandar un libro. El libro se llama El Guión, lo escribe Robert McKee, es un teórico del guión. Es un libro que en físico sale muy caro. Es un libro muy caro, los libros de guión salen muy caros, eh, pero yo lo tengo en digital, lo conseguí en digital. Entonces se los voy a mandar en el guión. Maki lo que hace es darte ciertas reglas o teorías de cómo se escribe un personaje, cómo se escriben diálogos, cómo se escriben eh, estructuras de la historia en 3 actos, en 5 actos. Eso también lo vamos a ver el sábado. El sábado vamos a dividir la clase en dos: técnico, estructura y personajes. ¿Vale? Perfecto. Maki te lo da. Aquí en Estados Unidos da conferencias de esto, da talleres. Sí, muchas veces si tú le pagas, te revisa el guión. Y así como el de Maki, existen muchos otros libros. Salvar al gato, la teoría del storytelling, el guión propio de Robert McKee. El de McKee es el más completo, por eso se los voy a mandar. Porque aunque no haya un formato ni una manera particular de escribir las historias o de escribir un guión, pues es necesario muchas veces conocer otras perspectivas. Como les digo, yo les estoy explicando aquí lo que a mí me explicaron y lo que me funciona a mí. Tuve un profesor que te decía que empezaras con la tesis de tu historia, de qué trata, o sea, qué es lo que quieres probar. El bien vence al mal. No siempre lo bonito es bueno. La familia es importante. De ahí pasas a tu sinopsis. De ahí una sinopsis más larga y así. Yo usualmente nada más me siento a escribir, porque casi todo eso ya está aquí. Nada más necesitas vaciarlo a la página. Como te digo, hay gente que primero escribe toda la biografía de todos los personajes hasta el momento en el que va a empezar la película y ya empieza a escribir. Hay gente que empieza a escribir el final primero para tener ya el final y nunca cambiarlo. Pero casi siempre el guión es lo más complicado de hacer porque pues primero necesita voluntad y también para poder escribir un guión el 90% es procrastinar, porque si no procrastinamos, ¿de dónde sacamos la idea? Igual importante, escriban de lo que conozcan. No les estoy diciendo que escriban sobre su trabajo, sobre su propia vida. ¿A qué me refiero? Sentimientos que conozcan, situaciones que conozcan. Ahí empezamos. Si quieres trasladar esa situación, esos sentimientos a la Edad Media, lo puedes hacer mientras tú conozcas el sentimiento. Muchas veces entre más personal sea lo que escribes es mejor, porque son cosas que tú conoces, son cosas que ya experimentaste. Entonces, no tengan miedo a eso, pero tampoco le vayan diciendo a la gente, este guión no está basado en un momento de mi vida, porque viene la parte de juzgar. Sí, sí. También no quieran volar antes de empezar a caminar. Van a hacer un corto. No sé si ya les dijeron de cuánto tiempo. No. No sé si se los van a poner, no sé si les van a poner No, límite. es libre. Ah, es libre. Sí. Entonces, no quieran volar antes de caminar. Eh, Escriban, a mí lo que me recomendaron fue tu primer cortometraje, concéntrate en uno o dos personajes.
y manténlo simple dentro de tus posibilidades. Igual una locación o 2 locaciones para que no sea tan difícil, sobre todo si, como dices, lo vas a hacer tú solo. Entonces, para que no te compliques, a lo mejor un personaje, una sola locación, algo sencillo, porque hasta la cosa más sencilla, levantarse de la cama muchas veces bien escrito y bien dirigido, puede ser una historia tan compleja como salvar al mundo. Y muchas veces igual, si no puedes escribir 10 páginas, escribe 5. Si no puedes escribir 5, escribe una. Si no puedes escribir una, escribe una escena o un párrafo y avanza. Muchas veces cuando me lo dijiste, escribir diálogos es muy complicado. Hacer que una conversación fluya es complicado. Lo mejor para hacer fluir una conversación es sentar a tus personajes a tomar un café. Ese es un gran consejo. Cuando no sepas cómo avanzar, siéntalos a tomar un café y hablen, porque tienen que hablar, sentados tomando un café en un restaurante. Y si tienes tú el gran plan para una película, muchas veces reducirlo en escala a un corto funciona. Y ya de ahí la gente va a ver que a lo mejor tienes el talento para llevarlo a un largo. Las primeras 2 películas de Paul Thomas Anderson, que son Sydney y Boogie Nights, son versiones más largas de sus primeros 2 cortos. Sydney es Cigarettes and Coffee, que precisamente habla de eso, 2 personas que están sentadas en un café, hablando nada más. Y Boogie Nights es un falso documental, está basado en su primer cortometraje, que es un falso documental que se llama La historia de Dirk Diggler, y el personaje de Boogie Nights se llama Dirk Diggler. Es una versión extendida de eso, pero reduzcanlo en escala. No se quieren complicar, porque muchas veces si te quieres complicar, ya no sabes tú cómo salir. No es porque a lo mejor no tengan la capacidad de hacerlo, es para que sea fácil para ustedes, porque a lo mejor van empezando. Yo no sé si es la primera vez que van a escribir un guión o a grabar un cortometraje. Dices que estudiaste comunicación, seguramente tuviste que grabar algún cortometraje en algún momento de la carrera. A lo mejor ya conoces y a lo mejor puedes extenderte a 2, 3, 5 personajes, 3 locaciones, pero muchas veces no es necesario que sea tan apantallante. Muchas veces lo simple es efectivo. Sí, es lo que le explicaba a Diana desde las primeras clases. Lo que me ha pasado mucho es eso, que me complico demasiado y a la hora de tener que grabarlo ya es algo ingrabable para mí. No, manténlo simple. No hay algo, eh, no hay una mala idea, ni, como te dije, no vas a ser un ganador del Oscar, un ganador de Cannes, no te va a llamar Guillermo del Toro después de que lo termines para decirte qué vas a hacer después, yo te lo financio. No, es algo pequeño. Y mientras lo concluyas, Perfecto. date por satisfecho. Mientras muchas veces a ti no te va a satisfacer. A mí mis primeros cortos no me gustan. Los odio con todo mi corazón porque yo sé lo que está mal en ellos. Yo sé que aquí está leyendo el actor y yo lo noto, o tenía planeado otra cosa completamente diferente para la situación, pero por cuestiones de producción, de dinero, etcétera, pues va pequeño. Y cuando los ve la gente, a ellos les gustan. Sabes que está funcionando cuando la gente se identifica con lo que estás diciendo y les gusta. Ahí es cuando sabes que ya estás del otro lado. Y equivócate. No está mal equivocarse. Pero lo importante es darse cuenta de que te estás equivocando y puedas superarlo. Como ya te dije, si tú requieres que yo te revise el guión, te dé mi opinión, ya sea de formato o de historia, nada más avísame y armamos una sesión y revisamos el guión, lo leemos, se reescribe las veces que se tenga que reescribir. Por eso no se preocupen, para eso estamos aquí. Igual Diana, si quieren ver cuestiones de historia, cosas así,
para eso está Diana. Y están los demás. Y pues eso sería todo. No sé si tengas alguna pregunta, no sé si Alexei tenga alguna pregunta, pero eso sería todo. Ahorita les mando todo lo que les tengo que mandar y entonces los vería el sábado para la segunda parte. Vale. ¿Para cuándo hay que darte el ejercicio? ¿Para el sábado? El sábado lo vamos a revisar, es lo primero que vamos a hacer. Vale. Vale. Quedó uno pendiente del taller ¿De que con Dorian? Ajá, ya no sé qué. Eso supongo que lo van a revisar con Dorian. Sí, síganlo haciendo, nada más que Dorian ahorita está indispuesta por motivos de salud, entonces para cuando llegue ella ya tengan ese trabajo que les dejó listo, Ok, pero pero va a yo regresar. creo que en una semana regresa Dorian, Va. Vale. porfa. No, Y pues eso está. sería todo por mi parte el día de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas entendido cómo hacerlo. El programa, como ya te dije, te facilita muchas cosas, que has descubierto algo nuevo que no sabías. Estoy muy agradecido, te lo juro. No te Todo. preocupes. Poquito a poquito ahí voy. Y Y eso sí, es todo. ya les voy a. En cuanto ya tenga. Es que ahorita me pasó justo eso, estoy escribiendo. Llevo como 2 semanas escribiendo solo una escena, pero quiero que esa escena justo no pase lo que me ha pasado antes. O sea, quiero que sea fácil y que sea digerible. Entonces, déjenme que tenga un poquito más y les empiezo a decir Sí, para otra sesión. sí, no hay problemas. Bueno, eso sería todo. Cuídate, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Bye, a los dos. Bye, Fer, Cuídate. da igual. Ah. Pues Luis, deja de grabar. Allí voy.